¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia, este programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca durante los próximos minutos dialogar sobre temas de interés ciudadano respecto a la administración de justicia. Cada cierto tiempo, en los juzgados de garantía, en la sede penal, llegan casos que parecen ser actos heroicos de personas que han sido víctimas de algún tipo de delito, pero que con el correr de las horas se transforma lo que fue víctima posteriormente en victimario por ciertas condiciones que se llaman la legítima defensa. Esta será la temática que abordaremos en los próximos minutos en Hablemos de Justicia. Les quiero presentar a los dos invitados que tenemos para este capítulo. En primer lugar, Gonzalo Figueroa, juez del primer juzgado de garantía de Santiago. Muchas gracias, magistrado, por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Y también Isabel González, usted directora del Centro de Mediación, Negociación y Arbitraje de la Universidad Central. Muy buenas Lo mismo. tardes, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Les quiero invitar a ver una nota que preparamos con la información previa para que podamos conversar posteriormente. En noviembre de 2016, una mujer de 62 años mató a 2 de los 4 hombres que entraron a robar a su casa en Batuco. La mujer de nacionalidad estadounidense fue maniatada, pero logró zafarse para disparar un arma inscrita. Su actuar fue considerado defensa propia, por lo que no fue detenida. La misma decisión adoptó Carabineros en julio del mismo año cuando se dirigió a un servicentro de la comuna de San Miguel. El administrador del local disparó a un grupo de delincuentes e hirió de muerte a 2. Quedó en libertad porque actuó en legítima defensa. Dos situaciones similares que reabrieron el debate sobre los alcances de la legítima defensa y lo común que se ha vuelto esta reacción. Tú le vas a preguntar a la persona que te está atacando, ¿viene con arma? Ese es el punto. O sea, va a entrar la persona, te vas a ver atacada, vas a ver las circunstancias, vas a ver que tu gente o las cosas más preciadas tuyas. Yo no veo lo material, yo estoy viendo en las personas. En este momento la ley no lo defiende a la persona que le roban. Al final tiene cualquier trámite para poder legitimizar de que le robaron. Entonces al final uno tiene que hacer justicia como sea. Es un tema bien cuestionable, o sea, por principio no debería ser así, o sea, uno debería matar a otra persona por tema de principio. Pero hoy en día, como está la sociedad violenta, se da el caso de que se justifique como legítima defensa. Los medios de prensa y las redes sociales amplificaron las opiniones polarizadas frente a estos casos. Hay quienes justifican el uso de la violencia ante el peligro de sufrir un robo u otro tipo de delitos como violencia intrafamiliar. Otros señalan que estas reacciones son desmedidas y son consideradas como premeditación ante la ley. El Código Penal exime de responsabilidad criminal a quien obre en defensa de su persona o derechos. Pero, ¿qué consideraciones hacen los jueces para equilibrar los argumentos de agresores y agredidos? Bueno, está el tema puesto en la mesa. Quiero partir con usted, Isabel. ¿Por qué se entiende que en la legislación de los países haya ciertos espacios para que un acto esté legitimado como defensivo? Bueno, porque cuando existe una contravención a la ley que podría considerarse delito y le falta uno de los elementos del delito, que en este caso sería la antijuricidad, llamado así, que es tiene una causal de justificación. Es decir, es contrario a la ley, claro. El hecho es un tipo delictual, pero hay una causal de justificación que exime de responsabilidad a la persona que lo comete. Y en este caso tendrían que haber algunos requisitos como la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y también que no se haya provocado, el que se defiende no haya provocado este ataque. Magistrado, en el día a día, ¿cómo funciona esta norma? Estamos hablando de que se presenta ante el tribunal un caso de homicidio, digamos. Y la defensa es la que pone en el tapete el tema de que se actúa en legítima defensa. Entonces, estamos recién comenzando la investigación, no están todos los antecedentes y hay que determinar, por ejemplo, si va a quedar o no en prisión preventiva este sujeto. Entonces, el juez lo que hace es verificar que se den los 3 requisitos, que es lo que hablaba la profesora, ¿ya? Que son agresión ilegítima, vale decir que el ataque no haya sido justificado. Un carabinero te puede pegar legítimamente, por ejemplo, en ciertos casos. Que la defensa, el medio que se empleó para repeler este ataque sea proporcional o sea racional. Si alguien viene con una piedra a atacarme a mí, yo no puedo dispararle en legítima defensa, tiene que ser racional, proporcional. Y además que no se haya provocado
el ataque por parte de quien se defiende. Entonces, se ve a grosso modo estos tres elementos y ahí se determina si pudiese o no constituir legítima defensa. Y conforme a eso uno toma la decisión. En la práctica, las personas que están involucradas, que son víctimas y que pasan a ser victimarios, siempre, por ejemplo, son detenidas, pasan a un control de detención y en esa audiencia se conlleva esta realidad. Me llamó la atención ahí que fue Carabinero quien decidió no pasarlo a control de detención. O puede ser anteriormente, claro. El juez solamente ve cuando pasan a control de detención y ahí se esgrime la legítima defensa. Y la verdad es que cuesta porque tenemos un homicidio, claro. Tenemos una persona fallecida, entonces cuesta un poco seguir esa tesis. Tiene que estar muy bien configurada para poder, por ejemplo, dejar sin cautelares al sujeto, al agresor. Sí. Las condiciones para que no sea la legítima defensa, hemos visto en las notas que estaban acá, pero también en otras anteriores, por ejemplo, el tiempo recorrido entre el hecho, por ejemplo, el asalto, y esa supuesta defensa. El tiempo, la posibilidad de que una persona dispare por la espalda a alguien que estuvo robando en su casa, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones normales que deberían darse para entender que cuando no es legítima defensa? La agresión ilegítima tiene que ser actual, poner un peligro actual o inminente, o que vaya a ocurrir en un instante, no un tiempo más, sino que en un instante, en ese momento que se trate de evitar. Ahora tiene que ser racional el medio empleado y tiene que ver eso con un tema de que si yo me defiendo, por ejemplo, como decía el juez, el magistrado, si yo me defiendo con una pistola frente a un niño que me está agrediendo con un pequeño palo, obviamente que no va a haber racionalidad del medio empleado. Entonces todos esos elementos se observan. También es importante entender que existe una legítima defensa privilegiada de la que podemos hablar después, más adelante, que se van a presumir legalmente que existen los requisitos sin que tengan que probarse, esto que estabas preguntando recién al magistrado, que efectivamente uno podría probar más fácilmente o presumirse sin necesidad de probar ciertos requisitos en algunas circunstancias. Se lo pregunto de inmediato, claro. En este punto, hubo un caso que no salió acá, pero que se robó en una propiedad con armas violentamente, pero los agredidos esperaron y 2 cuadras más allá fueron y les dispararon por la espalda media hora después. O sea, los persiguieron. O sea, si yo estoy persiguiendo a quien me agredió, ya no hay legítima defensa. Claro. Ya no estoy en una posición desventajosa. Y el tiempo tiene que ser actual e inminente. Si es media hora después, ya no es legítima defensa y menos 2 cuadras más allá. En ese caso creo que el juez al final transformó en victimario a quien figuraba como víctima. Exactamente. Uno de los casos más importantes del último año tiene que ver, sucedió en San Bernardo, donde iba a suceder estos llamados portonazos. Sí. Claro, y el imputado, primeramente lo imputado, persiguió con su hijo y lo arranca, después. Llama a una familia, lo persiguen en un auto, cae una zanja y finalmente lo asesinan dentro de una zanja. Ya es venganza. Claro. Ahí la causal de justificación no se da. Claro. Porque no se da precisamente porque tiene que haber una agresión ilegítima que sea actual e inminente y no es actual e inminente en ese caso. Absolutamente. Para no salir del tema, la profesora hablaba de la legítima defensa privilegiada. ¿Se nos podría hablar de eso, magistrado? Yo creo que la profesora entiende más del tema, porque la legítima defensa privilegiada es aquella en que sean ciertas circunstancias que se presume que tú estás en una situación en que sí estás siendo agredido actual e inminentemente y en forma seria también. Por ejemplo, yo me encuentro con alguien con un arma dentro de mi propiedad, por ejemplo. Entonces, en ese caso, no tengo que esperar que me ataque para yo repelerlo. Claro. Por ejemplo, algunos de los casos que vimos ahí, que tiene que ver, por ejemplo, cuando en una propiedad, sea casa, departamento, local comercial, o sus dependencias, escala una persona, es decir, que ingresa por una vía no habilitada al ingreso, haciendo forado las paredes, las ventanas. Se presume que entra a robar. Se presume que, claro, exactamente, allí se presume que está entrando a robar y en ese caso robo con fuerza las cosas y en ese caso obviamente se puede defender y causar cualquier daño, incluso se cubre este privilegio, cualquier daño que le cause al imputado, en este caso a la víctima, entre comillas, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, ocurre también cuando es de noche, en los locales comerciales o industriales, como vimos una bomba de benzina, por ejemplo, claro, en ese caso también se da cuando, por ejemplo, una persona defiende en el caso de secuestro, en el caso de sustracción de menores, en el caso de violación. Evitar un mal mayor aunque no sea en tu contra. Exacto, en el caso de sodomía, en el caso, por ejemplo, también
de homicidio calificado, bueno, y hay varios otros Y déjame delitos. aportar acá, Sí. porque hay un mito urbano, en el sentido de que si yo encuentro al agresor dentro de mi casa, yo ya estoy habilitado para dispararle. Por ejemplo, en cambio, si está afuera, no. Yo lo he escuchado varias Sí, veces. se habla fuera de la reja o ante la reja, en el Eso patio, no del es así. patio. Claro. La legítima defensa puede ocurrir dentro, fuera de mi propiedad, en la calle o en cualquier lado. Tiene que ver con que efectivamente yo esté siendo agredido, atacado o amenazado actualmente, independiente de dónde ocurra esto. Claro. No tiene que ver con el lugar. Y cuando vimos algo de los bomberos que estaban defendiendo Sí, un a asalto. tercero, también hay que entender que la legítima defensa es una causal de justificación que cubre no solamente la defensa propia, sino que también la legítima defensa a terceros y a parientes. Eso es lo que les quiero preguntar. Lo del domicilio, lo del lugar de resguardo de uno parece ser fácil de entender, pero ¿cómo funciona en la calle? ¿Cómo funciona con terceros? Por ejemplo, si es que yo, en esos casos que yo expresé respecto de los delitos, por ejemplo, estoy viendo una violación o estoy siendo testigo de un homicidio calificado y yo veo esto y hay una agresión ilegítima, se dan todos los elementos, lo mismo, una racionalidad del medio empleado y yo, si es que el tercero ha provocado, yo que lo defiendo, no tengo que haber participado en esa provocación. Ese sería el requerimiento para poder defender el tercero. Y se da en esos delitos que ya mencioné. Claro. Por ejemplo, un hombre está pegando a su mujer en la calle. Sí, por Yo ejemplo, no el típico tengo caso. nada que Claro. ver en el asunto, pero es un delito, me provoca una indignación y yo salgo en defensa de la mujer y le pego a este sujeto. Podría considerarse una legítima defensa de un tercero ajeno. Salvo la proporción. En el caso de Claro. que Porque le yo está mate a pegando. la persona... No, si lo mato no ya, lo no, puedo ya, matar. ya no, ya. Claro, claro. Y también el de parientes. Existe el pariente tema de también. los parientes. También los parientes están encubiertos en eso. Y si los parientes provocan también, porque yo no tengo que haber provocado esta ofensiva, ¿ya? Claro. En este caso, por ejemplo, las riñas estaría fuera de este marco legal, absolutamente. Sí, la riña en el fondo ya hay dos personas participando que son víctima y victimario, Claro. ¿no es cierto? Y viceversa. Yo diría que ahí, como legítima defensa de un tercero, no correspondería. Claro. No me parece que haya alguien que sea realmente la única víctima Claro. en ese caso. Claro, ahora, por ejemplo, si le están golpeando un grupo de personas masivamente ahí, podríamos distinguir si ha estado de necesidad o legítima defensa, pero yo creo que no entrar ahí porque estamos en la legítima Quizás, defensa. déjame entrar Sí. un poco un tema tangencial, que es el de la detención ciudadana. Lo vimos también en una Se ha imagen. visto, Sí. claro, y lo detienen en un momento de descuido del delincuente, pero yo he visto que lo han amarrado y le pegan entre 10 personas. Claro. Eso ya pasa a ser un delito ya particular de quienes lo están Que agrediendo. no va a estar nunca en la lógica del No, tú estás habilitado únicamente para... para retener y entregar a carabineros, no más que eso. Magistrado, la sanción correspondiente a esto, las medidas cautelares que puede caer en alguien que actuó bajo la lógica de la que Sí. podría haber sido legítima defensa, pero que después, con el correr de las horas, parecía que no fue tanto. En el momento de determinar la cautelar, el juez, si se convence que hay algún atisbo real de legítima defensa, probablemente no va a aplicar ninguna cautelar. Pero si no cree en el cuento de la legítima defensa, queda el homicidio a salvo y probablemente va a ser prisión preventiva. Claro. Entonces es una apuesta riesgosa el defensor también optarse por la legítima defensa. En el caso de San Bernardo que hablábamos, que el magistrado determinó la prisión Prisión preventiva, preventiva, directamente exactamente. para el padre y para el hijo. Claro, y en el caso de la sanción, mira, puede ocurrir que la legítima defensa no se haya completado, sino que simple haya agresión ilegítima, por ejemplo, pero que yo haya empleado un medio un poco mayor con el cual se me está agrediendo. En ese caso podría haber también un atenuante, una eximente, digamos, disminuida, que es un atenuante, podría rebajar la pena en ese caso, a la larga. Pero eso ya es con el correr de la investigación en que se determinen ya los detalles de cómo ocurrieron los hechos. ¿En la legislación comparada en otros países funciona similar Funciona esta muy norma? parecido, sí. En realidad ese es un eximente de responsabilidad que es absolutamente razonable, ¿no? Porque no se configura el delito, porque ahí no hay dolo de la comisión del delito, sino que falta la antijuricidad, porque no es contrario a la normativa, contrario a la ley. Es decir, por ejemplo, la muerte de una persona está protegida en todos sus eventos, sí, no es un bien disponible. Sin embargo, no a todo evento, porque fíjese usted que hay países donde se permite, por ejemplo, la pena de muerte. Hay países donde hay muchos otros aspectos en que podría estar protegida la muerte de una persona legítimamente. Entonces, está cubierto de un aspecto jurídico de permisividad en ese caso.
Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que todo el mundo tiene un arma inscrita en su casa, la legítima defensa inevitablemente termina con disparo. Claro. Se defiende a ultranza esa situación. Todo el mundo quiere tener su arma y todo. En consecuencia, la racionalidad del medio, yo creo que se cae un poco ese elemento en esa legislación, porque veo a un delincuente en mi casa, no le veo ni siquiera un cuchillo, nada, y yo ya le estoy disparando. Claro. Sí. Le quería preguntar sobre la involucración de los terceros. Si yo estoy en mi casa y siento que están robando la casa al lado, por ejemplo, y veo que alguien arranca por los techos de nuestras casas finalmente, ¿qué rol tengo yo como un vecino que quisiera actuar? ¿Qué figura podría completarse en esa situación? Es una buena pregunta. Si me preguntas a mí, yo llamaría a Carabineros, digamos. Claro. No, más que eso no haría. Sí. Ahora fíjate que la ley, si tú lees la norma jurídica, no dice que seas el dueño de casa, no dice eso. Estás habilitado. Dice, claro, porque dice en definitiva que el escalamiento en un lugar habitado, que sea un departamento, una casa, o de noche en un local comercial o industrial, no expresa, claro, la doctrina ha dicho que obviamente tú tienes que estar por alguna razón dentro de ese espacio, ¿no? Claro. Eso sí ya se ha hecho como más bien parte de la doctrina. Sí. Quiero hacer eco de los comentarios de las personas de la calle que entrevistamos en la nota anterior. Ellas dicen, ¿en qué minuto yo le pregunto si usted tiene un arma? ¿En qué minuto le pregunto si me quiere hacer daño? O sea, cómo ese miedo, cómo ese pavor, cómo ese estrés, ese nerviosismo entran a jugar dentro de la valoración del hecho finalmente. Sí, los elementos subjetivos son elementos importantes para que el juez valore. En este caso es el juez quien va a valorar esos elementos, ¿no? Sí, va a valorar la racionalidad del medio empleado, de acuerdo también a los elementos subjetivos, el tiempo, el lugar, el estado emocional de las personas. Si es que, por ejemplo, también hay una legítima defensa que no es propiamente legítima defensa, cuando alguien te va a abrazar y te amenaza como que te fuera a clavar un cuchillo y tú te defiendes creyendo que te están atacando. Ese miedo, por lo tanto, es considerado por los jueces. Yo creo que en definitiva, si tú como juez te convences que la persona que se defiende realmente sintió que corría peligro su vida, está justificada la legítima defensa, aun cuando haya sido un lápiz. Claro. No, cuando haya sido un lápiz. Pero lo que pasa es que yo entiendo al ciudadano, yo lo entiendo, porque está víctima del temor y dice no le voy a preguntar eso, pero la respuesta estatal no puede ser esa. Claro. El Estado tiene que legislar para todo y tiene que cubrir también, no puede dejarte la puerta abierta para cometer un delito, tú ves, con la justificación de haber actuado en legítima defensa. Sí. No le quería preguntar estadística, pero en la práctica, ¿es recurrente, no es recurrente magistrado? Muy poco. Son muy contados los casos en que se esgrime la legítima defensa. Me ha tocado en los 3 años en Santiago 2 veces. Mire. En que se haya esgrimido. Y una vez sí me convencí y la otra vez lo dejé en prisión preventiva. O sea, sí, cambió el escenario completamente. Claro, exactamente. Pero mira, es que es riesgoso. Es difícil configurar esta. Piensa tú que es un homicidio que queda sin sanción. Sí, si no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, cuesta para un juez también dejar sin sanción un homicidio. Entonces, no es muy recurrente que se esgrima este argumento. Sí. No me ha tocado mucho. Los quiero invitar a la pregunta ciudadana, ¿cierto? Salimos también a la calle y le preguntamos a la gente sobre este tema. Les quiero invitar a ver la primera pregunta. Porque la víctima debe tener cuidado de no excederse en un caso de defensa propia si el agresor atacó primero. Aquí lo que hemos hablado durante el capítulo, ¿en qué minuto la carga pasa a ser de la víctima y no del victimario? La carga de cómo me comporto. No sé, en el análisis legislativo, legal o en el análisis de la pena me gustaría ver en qué minuto cambia este escenario y pasa a ser la carga de la... Es que primero tiene que haber agresión ilegítima, actual o inminente, o que va a ocurrir en ese instante. Y allí tiene que haber la defensa, en este caso, la persona se defiende luego de que existe la agresión ilegítima, no antes. ¿Ya? Entonces, primero habría que esperar eso y ahí la proporcionalidad va a depender de la agresión ilegítima o de la amenaza inmediata. Claro, el señor dice, ¿por qué tengo que preocuparme yo si él atacó primero? O sea, que la otra persona ataque primero es un requisito sine qua non para la legítima defensa. Si eso no ocurre, ya estamos en otro escenario. Los quiero invitar a ver la segunda pregunta. ¿Qué debo hacer si un delincuente entra a mi casa a robar? ¿Es lo mismo que si me defiendo en un lugar público? Magistrado, usted nos daba cierta luz en cuanto a la ubicación espacial de los delitos. A ver, la figura de legítima defensa corre independientemente del lugar donde ocurra. Lo que pasa es que en tu casa, si alguien está dentro de tu casa, tú ya estás siendo afectado, al menos en tu propiedad.
Entonces, en ese caso es mucho más fácil tener por acreditada la legítima defensa. En la calle es más difícil porque ¿quién te está atacando? Si no es tu vida, tiene que ser un bien que tú andes trayendo, pero el caso de tu propiedad, tu inmueble, es significativo de que tú sí ves expuesto al menos un daño en tu propiedad. Entonces, la legítima defensa pudiese ser más plausible. Claro, porque ahí es legítima defensa privilegiada en tu casa. Entonces se presumen los requisitos sin que tengas que probarlo legalmente. Admite prueba en contrario, la otra parte puede probar en contrario, pero se presumen los requisitos. Claro, porque está y el indigente que entra con una frazada a tu casa porque no tiene dónde dormir. Porque quiere dormir en el patio, claro. Entonces, también, la verdad es que siempre es caso a caso esta cuestión. Y lo relativo a la proporción. Sí, y hay que tener cuidado de no tomar la justicia en sus manos también. Yo creo lo decía la gente en la calle, lo que nos está invitando a tomarla, pero no, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Y se ve cada día más en televisión la gente que dice, no, como la justicia ya no funciona, me vio obligado a actuar por mi cuenta. Eso es muy nocivo para el desenvolvimiento de la sociedad democrática, muy nocivo. Y además se puede ser procesado y juzgado por un delito de lesiones, delito de homicidio, lo que ocurra con esa persona, con ese delincuente. Sí. Y en vez de ser víctima, pasa a ser victimario. Sí. Por último, el delito de legítima defensa tiene que ver, uno siempre ve la noticia con los homicidios principalmente, pero ¿puede ser un delito de lesiones, por ejemplo? En el caso de, sí, bueno, el que se defiende puede ser la persona y los derechos de la persona, cualquier, digamos, afección a la persona o a sus derechos. Entonces, perfectamente puede ser cualquier tipo de delito que, bueno, se ha dicho, la Corte Suprema hace años había dicho que la injuria, por ejemplo, o las amenazas simplemente no se veían, no porque no fuera un bien jurídico susceptible de proteger, sino que porque no había una inminencia del daño causado. Teóricamente cabe para cualquier delito, pero si tú piensas en la estafa o en el hurto, que es un delito clandestino, que la gracia es que tú no te des cuenta, ¿no es cierto? ¿Cómo es legítima defensa? Si en el fondo tú fuiste víctima del delito y ni te enteraste. Un tema es la rabia y otra cosa es el miedo. O sea, podrían haber otros medios de defensa. Eso es otra cosa, no se puede confundir con venganza. Claro. Exactamente. Tiene que ser una reacción y no una acción premeditada, por ejemplo, o buscada, como en el caso que veíamos en San Bernardo. Exactamente. Les quiero dar las gracias por estar en este capítulo. Me despido entonces de Gonzalo Figueroa, juez del primer jugador. Gracias por invitarnos, es muy agradable haber estado acá. Muy bien. Y también Isabel González, directora del Centro de Mediación, Negociación y Arbitraje de la Universidad Central. Muchas gracias también por la invitación. Por mi parte, me despido y nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia, directamente desde el Salón de Honor de la Corte Suprema. Hasta pronto.